Regresamos con más. La pregunta que nos hacemos esta noche en nuestra cuenta en Twitter, @epoliticocdn37, la tienen ustedes allí en pantalla. Nos preguntamos si ustedes creen que es oportuno hablar en este momento, cuando faltan pues algunos meses para las elecciones de 2016, de eso, de hablar de la reforma a la Constitución, cuando apenas hace nada se acaba de reformar. Eso no quiere decir que yo esté a favor o en contra. Es un tema que estamos planteando sobre la mesa. ¿Se pide? Cuando se habla de reformar la Constitución en la República Dominicana, es como si le faltaran el respeto a una persona, a un grupo de personas o a la sociedad. Pero lo cierto es que reformar la Constitución debe verse como un acto normal, porque la Constitución de la República es una ley, solo que es una gran ley, porque allí está diseñada la arquitectura de lo que es el Estado dominicano. En la sociedad dominicana, en todos los gobiernos, se ha modificado la Constitución. Se modificó la Constitución cuando el profesor Bosch asumió la presidencia como el primer presidente democrático de la nación. Luego, en varias oportunidades, en los gobiernos del doctor Joaquín Balaguer, la Constitución también fue modificada. Lo propio ocurrió en el gobierno de Hipólito Mejía, en los gobiernos de Leonel Fernández, en el gobierno de Danilo Medina. No hay que temer a la modificación constitucional porque ella refleja un estado político de la sociedad. Es decir, desde que la Constitución fue aprobada el 6 de noviembre del 1844, en cada proceso, en cada periodo presidencial, también fue modificada. Por eso estamos hablando de que la Constitución dominicana ha sido modificada en 39 oportunidades. De modo que este es un acontecimiento jurídico y político que hay que verlo como normal. De lo que se trata esta noche es de discutir de si es oportuno o no que en medio de un proceso electoral se eche a andar un proceso de reforma a la Constitución, y se es muy específico señalando los temas que deberían ser objeto de la modificación. Sin embargo, como congresista, yo entiendo que la modificación a la Constitución debe ser un poco más profunda, porque mi ejercicio como legislador me ha permitido ver y encontrar imperfecciones en las instituciones que deben ser corregidos desde la modificación a la Constitución. Pero este análisis, esta modificación, este proceso, hay que hacerlo en frío y no en caliente. Lo haríamos en caliente en medio de unas elecciones y en medio de situaciones internas de los partidos políticos que pudieran contaminar el proceso de reforma de la Constitución. Por eso yo entiendo que después de las elecciones de mayo del 2016, para lo cual faltan un poco menos de 6 meses, entonces después de mayo, entonces ya el liderazgo político y toda la experiencia congresual acumulada puede ser puesta al servicio de una modificación profunda y adecuada del texto constitucional. Nosotros, en el caso muy particular, queremos hacer una pequeña acotación y hablábamos de la reivindicación histórica del presidente Balaguer. A razón de un ejercicio de 22 años, la Constitución en apertura se dio una modificación a raíz de 1966 y en la coyuntura histórica particular que se dio en el 1994. Una reforma integral profunda, donde hubo una modificación tajante al sistema de administración de justicia. ¿Por qué hemos dicho que hay un colapso moral? Y es una réplica clara de la poca funcionalidad de la clase política moderna, porque evaluando la coyuntura de cuando ha sido modificada,
el elemento central ha sido la reelección presidencial. Esto trae consigo una polarización, un antagonismo, una fricción de sectores que se ha normalizado y que se ha hecho muy comúnmente en los diferentes procesos que se han visto. Nosotros creemos que la reforma constitucional y nuestro partido, abanderado de la reelección, porque es un partido que acogió el liderazgo del presidente Balaguer, votó por la reelección presidencial. Pero es por una propia autocrítica, tanto el Partido de la Liberación Dominicana y tanto el PRD que votó en ese proceso. ¿Por qué? Porque eran partidos que de una manera directa, muy fervorosamente, muy fehacientemente, hablaban de legalidad, hablaban del nombre del Estado de Derecho y en la práctica resultaron ser parte de lo que ha sido el mismo sistema recurrente. Ahora vemos cómo esta nueva división de dos grandes sectores a lo interno de ese partido, aunque nosotros la evaluamos de un punto de vista muy general porque es algo de la vida interna de ese partido, pero esta división propia, como decía Beni, obedece a un blindaje cuya única razón es el proceso electoral del 20, porque se quiere frenar una vez más el atropello, la falta de decoro, la falta de responsabilidad, el dualismo presidencial que dice de una manera clara, en una circunstancia no nos vamos a reelegir, pero cuando van a lo concreto se reeligen. Por ende, nosotros como jóvenes tenemos que trazar y colocar un hito histórico diferente. Y yo creo que la reivindicación histórica del presidente Balaguer se ve palmo a palmo, no solamente en este tema, sino a raíz de la propia negligencia de la clase política moderna. Mira, el tema de la reelección constitucional siempre trae una discusión que el tema político está presente, mucho dista del tema jurídico. No se analiza desde el punto de vista, por lo menos de la clase política, de ver el Estado de Derecho, ver el tema de los cambios sociales que experimenta la República Dominicana, que amerita adecuar una constitución a la época. Por eso refería a la del 2010. Esa fue una constitución que, aunque no estuvimos de acuerdo en muchos aspectos, como algunas altas cortes que se crearon, que pudieron bien ser salas de la Suprema Corte de Justicia, igual que otras modificaciones, reconocemos que todos y cada uno de los artículos de la Constitución fueron revisados. La última reforma constitucional, en menos de 5 años de la Constitución vigente, la última que se hizo, fue simplemente por un tema eminentemente político, un eminente proceso interno que trajo consigo que se le abriera la oportunidad, alegando un posicionamiento de un presidente para la reelección. Pero lo peor de allí es que la reelección se prohíbe para la próxima elección, ¿verdad? Entonces, justamente parece un sector dentro de ese mismo partido, y llámese el PLD, para decirlo con nombre y apellido, que para aparente integrarse a la campaña, exige que haya un proceso de reforma constitucional. Eso pareciera. Yo no quiero caer en especulación, pero traer ese tema a la mesa en este momento, en el momento electoral, como bien decía el vocero del PLD, nuestro amigo Elpidio Báez, justamente no es prudente hablar de ese tema. Pero pareciera que hay un sector que todavía no se entrega a la campaña, que está viendo que los acuerdos arribados para la reforma constitucional no se han cumplido en los términos que se establecieron. Entonces ahora trae el elemento de uno de los puntos del acuerdo, lo decía un diputado del PRD. Entonces, ¿qué pasa? Que el tiempo de hacer una reforma en esta coyuntura ya pasó. Debió ser en el momento que se llamó para solamente cambiar el 124. La preocupación es que el artículo 270, 271, 272 establecen los mecanismos para una posible modificación. Pero ¿qué pasa? Que en la reforma última muchos de esos mecanismos se hicieron la vista gorda, no se entró y se dio cumplimiento a lo que establece la Constitución Dominicana para su proceso, que si la ley orgánica, que necesitaba una mayoría calificada, que se necesitaba una consulta popular para ser aprobada, muchos aspectos que recogen esos artículos no fueron vistos, ni siquiera fueron consultados. Entonces yo entiendo que podemos reformar la Constitución en algún momento, pero ¿para qué? Para revisar aquellos errores que cometimos en las reformas pasadas. En la propia 2010, reitero, hay aspectos que se constitucionalizaron que entendemos que tal vez no son necesariamente constitucionales. Ahora, ya son conquistas, pues entonces vamos a adecuarla. Pero aparte de la Constitución, ¿qué otro problema tenemos nosotros en nuestro sistema legal dominicano? Muchas legislaciones que contravienen la propia Constitución que no han sido revisadas.
Yo creo que eso sí puede ser un buen trabajo en este momento, sentarnos a ver cómo adecuamos nuestro sistema legal, nuestro sistema jurídico a la Constitución que nos dimos. Entonces, el tema del blindaje, efectivamente, coincido con Jairo en el hecho de que es un tema político, mirando al 2020, un hecho de que se alega de la Constitución actual es muy frágil, es muy fácil de poder modificar. Entonces, si vamos a tener y vamos a entrar en esas situaciones cada vez que un presidente o que una clase política se antoje de modificarla, entonces no estamos haciendo nada para que tengamos un sistema político institucionalizado y un país democráticamente con un Estado de Derecho que funcione. Bueno, lo primero es que desde 1844, luego de 22 años de dominio haitiano, heredamos de Haití todo el sistema jurídico haitiano. Y desde ahí, desde entonces, nuestro derecho está fundamentado en el derecho francés. Nuestra primera constitución, que se dio un día como mañana, 6 de noviembre, fue casi abortada por Pedro Santana, en el lugar donde estaban reunidos los asambleístas que fueron elegidos con las condiciones primeras, para elegir o ser elegidos, ser blancos, hombres y que tuvieran propiedades de tierra. O sea, blancos por el tema de que habíamos recientemente roto el yugo haitiano, que tuviesen tierra porque nuestra primera constitución la hicieron los ricos, y que fueran hombres porque en ese momento las mujeres no eran consideradas sujetas de derecho. Esa primera constitución del 1844 nace como una constitución rígida, porque en derecho constitucional las constituciones, cuando hablamos de rígidas o flexibles, depende del mecanismo que se utilice para su modificación. Son flexibles cuando pueden ser modificadas igual que las demás leyes, y son rígidas cuando hay mecanismos especiales que para su modificación no se utiliza el mismo que se utiliza para las leyes simples o las leyes orgánicas. Entonces, desde nuestros inicios ha existido siempre un mecanismo especial para reformar nuestra Constitución. Ha sido siempre una Constitución escrita, porque de acuerdo que sean o no, son las no escritas y las escritas. La nuestra es escrita y ha sido siempre extensa, no ha sido breve. Breve es la de Estados Unidos, que aún no siendo escrita, tiene pocos artículos, aunque sus modificaciones no son a los artículos, sus enmiendas son tantas y tantas que cuando usted viene a ver tiene otros libros, pero tiene pocos artículos. La nuestra siempre ha sido una constitución extensa, no breve. Y ojo, las constituciones son el alma del Estado, lo organizan políticamente, y cada vez que se ha estado organizando un Estado y creando una constitución o modificándola, son razones políticas que lo modifican. Las razones son políticas, sociales, económicas, pero políticas. Ahora, cuando hablamos en esta coyuntura de los intereses de los liderazgos de los partidos políticos, estamos hablando de otra cosa, pero los motivos políticos son los que han de siempre ser el móvil para modificar la Constitución. Creo que en esta coyuntura política lo que recomienda es hacer la campaña y que salgan las nuevas autoridades, porque lo que tiene pendiente el Congreso de la República es hacer todas las modificaciones necesarias para adecuar todas las leyes existentes antes del 2010 a la nueva Constitución del 2010. Y peor aún, tenemos muchas fallas en lo que son los convenios internacionales, porque la nueva Constitución dominicana establece la jerarquía de las leyes y establece a los convenios internacionales de derechos humanos con una jerarquía constitucional por encima de las leyes. Pero para que eso, que se habla. Claro, pero para que eso sea así, ya no basta con que el presidente de la República firme un convenio y lo mande a ratificar al Congreso. No, debe de ir primero al Tribunal Constitucional, porque una de las partes nuevas que implementa la Constitución es que quien tiene que trabajar su primacía y velar por ella es el Tribunal Constitucional, y precisamente el derecho a tener control previo es el Tribunal Constitucional, que ha de ver todos los convenios para ver si son violatorios o no a la Constitución. Entonces, luego que el tribunal evalúa que no hay ningún vicio en contra de la Constitución, van al Congreso los convenios internacionales. Entonces yo creo que en este momento no podemos hablar ni de comenzar a reformar leyes por reformarlas, ni de la Constitución, sino de pasar este proceso. Y los conflictos internos que tienen sus partidos políticos, que lo desarrollen ellos al interno, no a costilla de la democracia, que lo que hace es que se debilita, no se fortalece. Lo extraño de esta propuesta
Para nosotros, el Partido Humanista Dominicano, el PRM y sus aliados, es descabellada, es inoportuna, es poco inteligente, es una especie de afrenta de nuevo al país político y al país social y económico. Pero no nos dijeron y nos vendieron en el 2010 que esa constitución era profunda, era amplia en el contenido y hasta nos dijeron en el espíritu de ella, y que había una especie de satisfacción abundante en el país y que hubo un consenso y que hubo una especie de legitimidad de todos los sectores de la vida nacional. Entonces, ¿por qué al doblar de la esquina, a apenas 5 años de haberse reformulado supuestamente de manera profunda nuestra Carta Magna, ahora de nuevo, de golpe y porrazo, se nos habla de una reforma? Ahora, ¿quién está provocando? ¿Quién está proponiendo esa reforma? Dos líderes nacionales de un mismo partido, porque hay una especie de encono, de pugilato, de intereses encontrados, de uno que está sentado, que está neutralizado, que no arranca, que no camina con el otro, que el presidente tiene alguna guerrita fría. Entonces, es de ahí. ¿Y qué significa entonces blindar la Constitución? Señores, yo vuelvo a decir, el blindaje no es físico. Aquí el blindaje es la voluntad política que se tenga. Claro. Usted puede hacer el artículo que quiera y escribir lo que quiera en la Constitución, pero usted mismo puede desbaratarlo al minuto, que eso es lo que se está haciendo ahora de nuevo con la Constitución. Y miren una cosa, todavía, y estoy de acuerdo con Metz en un asuntito ahorita, todavía la ley electoral plantea que hay una cámara administrativa y una cámara contenciosa, y sin embargo la Constitución plantea que hay un Tribunal Superior Electoral y luego la Junta Central Electoral. Eso tiene que sintonizarse, eso tiene que conectarse. Pero está todavía. Totalmente. Aunque a veces son enunciativos solamente, pero está todavía. Pero hay que modificar. Y puede haber confusión. Por eso se está hablando de crear una nueva ley electoral, que es una especie de código electoral, para actualizar todo lo que son las leyes. Después de estas elecciones no convenía. Es otro tema. Discúlpeme unos segundos. Ese propio código va a ser después también. Yo creo que lo que se impone no es hablar de reforma constitucional nuevo, sino de crear la ley de partidos políticos. O un código electoral. Un código electoral. Más que ley de o reformular la ley. Más que ley de partido político, el código electoral. Perfecto, estoy de acuerdo. Vamos a ir a la pausa, amigos. Tenemos que hacer este breakcito. Ya vamos a regresar con más.